Muy bien, estamos hablando de Segunda de Pedro, capítulo 1, Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 5. No se le olvide que vamos a ir estacionariamente en los versículos bíblicos, o sea, vamos a ir resolviendo y conociendo punto por punto cuál es cada una de las áreas de nuestra vida que el Señor desea y anhela que nosotros transformemos. Ya hablamos acerca de la diligencia, hablamos acerca de la fe, la semana pasada hablamos acerca de la virtud. Hoy el Señor nos hablará acerca del conocimiento. Y esto es obvio, pero tengo que decirlo, aunque sea muy obvio, que la escritura se refiere a un tipo muy específico de conocimiento. Vamos a la palabra de Dios en el libro de los Proverbios, capítulo 2. Vamos a leer del versos del 1 al 5. Y algo interesante que nosotros vamos a notar aquí es cómo eh, el título o la titulación de este mensaje es la excelencia de la sabiduría. Es lo mismo que conocimiento. Dice la escritura, hijo mío, si recibieres mis palabras, ¿quién está hablando? Este es Jehová, Dios de los ejércitos. Y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Y a esto es lo que yo me refiero, que la palabra de Dios es muy específica en cuanto al tipo de conocimiento que Dios quiere que nosotros adquiramos. Él quiere que nosotros tengamos el conocimiento de Él, el conocimiento de Dios. ¿Dónde entonces se halla ese conocimiento, esa sabiduría? Verso 6, presten atención. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Si Dios quiere que yo tenga conocimiento de Él, ¿de dónde viene ese conocimiento? La Biblia dice que de su propia boca. Así que no hace sentido que muchas personas estén buscando el conocimiento espiritual, el conocimiento de Dios y lo busquen en una fuente ajena a la palabra de Dios. Y sabe una cosa, no es de extrañar que eso haga. Mucha gente mira fuentes diferentes a la Biblia para buscar el conocimiento divino, pero saben algo, es imposible. El conocimiento de Dios se halla por medio de la palabra de Jehová y por medio de escudriñar esa palabra. Ahora, ¿qué es inteligencia y qué es sabiduría? Vamos al libro de Job, capítulo 28, verso 28, y la Biblia nos va a decir qué es sabiduría y qué es inteligencia. Y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor, preste atención, el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. Así que conocimiento, inteligencia, sabiduría, inteligencia ya está determinado o definido claramente en la palabra de Dios. Una vez más, si nosotros decimos ser hijos de Dios, ¿a qué fuente nosotros vamos a consultar en cuanto a la sabiduría o conocimiento y en cuanto a la inteligencia? La única fuente que realmente debe ser válida para nosotros y un argumento sólido de nuestra fe tiene que ser la palabra del Señor. Por muchísimo tiempo y aún hoy en día se considera por parte de muchos teólogos o doctores en teología
que el conocimiento de Dios se adquiere por medio del cúmulo de información secular o doctrinal y se considera inteligente a un hombre que, diciendo que es un teólogo, tiene por respuesta a todas las preguntas el citar a diferentes escritores o recursos, ya sean filósofos, sabios, pensadores o humanistas. Si hacen eso, oh, qué gran teólogo es. Pero ¿qué dice la escritura? Lo acabamos de leer, que el verdadero conocimiento se encuentra en la palabra del Señor, en la mente de Dios, en el corazón de Dios. Ahí es donde nosotros podemos encontrarlo. Ellos, en su calidad de doctores, desafortunadamente, desechan todo conocimiento bíblico y lo reducen a un mero extremismo o fanatismo religioso. Y así, mi amado, es como ellos se van a referir a todos aquellos que, abandonando el mundo secular, se van a concentrar en el conocimiento bíblico, en el conocimiento de la palabra. Yo les digo esto, mis amados hermanos, porque yo necesito que, como buenos hijos de Dios, ustedes estén preparados para lo que está por venir para sus vidas. Ciertamente estamos viviendo la última iglesia, que es la iglesia tibia, la iglesia que el Señor regañó. En Apocalipsis 3:16 le dice, ojalá fueses tibio, perdón, ojalá fueses caliente o frío, pero por cuanto eres tibio te vomitaré de mi boca. Y esta es la iglesia que realmente está representando al mundo actual en la religión, una iglesia tibia, una iglesia que no se decide realmente por buscar de Dios. Y lo otro es que, atemorizados o amenazados, también ellos abandonan su fe solamente por seguir la corriente de este mundo. Y todos nosotros sabemos que dice la escritura acerca de los que siguen la corriente de este mundo. La Biblia dice en la carta de Juan, en la primera carta de Juan, dice que ellos se convierten en enemigos de Dios. Esto es una cuestión, mis amados, de decisión. Te van a llamar extremista religioso o fanático religioso si tú desechas los pensamientos de los hombres y te acoges a la mente de Dios. Pero a todas estas, ¿qué dice Dios de su palabra? ¿Qué dice Dios de sí mismo? Eso es lo que a nosotros nos tiene que importar. Vamos a Romanos, capítulo 3, verso 4. ¿Qué dice la escritura? Es lo que vale para nosotros. Dice la Biblia, de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Claramente el Señor entonces determina el patrón que nosotros debemos seguir. Él es la verdad, Él es veraz y todos los hombres son mentirosos. Así que, mi amado, por favor, usted nunca se atemorice frente a un teólogo, a un estudioso de la escritura, que lo único que hacen es citarle a todos los teólogos que ellos conocen, pero nunca te citan la escritura. No tengas temor de ellos. Tú acógete a la palabra de Dios porque en él está la verdad. Y mira lo que la Biblia dice. Es la única manera que tú seas justificado en tus palabras. ¿Cómo nosotros vamos a ser justificados? Porque el día que el Señor nos llame a su santa presencia, nosotros, los que tememos a su palabra, contestaremos, Señor, porque tu palabra lo dice. Señor, porque tú lo dijiste en tal parte o en tal otra. Si el Señor nos ayuda con la memoria, lo podemos hacer. Desafortunadamente, como dice Mateo 7:21, muchos se presentarán delante del Señor y le dirán, Señor, Señor, en tu nombre, y le van a sacar la lista de todas las proezas que hicieron. Y la justificación de ellos será, Señor, pero fulanito de tal, el teólogo decía esto, el filósofo decía esto, el científico decía esto. Y el Señor les va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad, no os conozco. La única manera que nosotros venzamos cuando fuéramos juzgados, como lo estamos leyendo aquí en este verso, es cuando nosotros adquiramos el conocimiento de Dios en su palabra.
Si yo quisiera tener la verdadera sabiduría, la verdadera inteligencia o conocimiento, ¿a quién entonces yo debo prestar atención? ¿A quién yo debo citar en mi enseñanza? ¿A quién yo debo dar mi corazón? ¿A los hombres o a Dios? La Biblia es muy clara. La Biblia es clara. Eso es lo más lindo de Dios. Él no da lugar a equivocación. Él es explícito. Dios es perfecto en lo que dice. Muchos centros de educación cristiana, incluyo a las grandes universidades cristianas hoy en día, se han enfocado más en enseñar los pensamientos de los hombres que la palabra de Dios. Mire esto, estamos estudiando al respecto del conocimiento. Vimos que Dios quiere que tengamos conocimiento de Él. ¿Qué pasa con estas universidades cristianas o centros o institutos cristianos que lo que menos hace es prestar atención a lo que Dios quiere? Es lo último que hace. ¿Sabían una cosa? Hoy en día, si un pastor, si un predicador no cita al menos 5 diferentes escritores o filósofos o pensadores, no lo consideran un teólogo. De verdad, no lo consideran a alguien que tenga conocimiento. No se le olvide, para ellos el conocimiento es el cúmulo de información fuera de la Biblia. Pero Dios no quiere eso de ti. Dios no quiere eso de mí. Los pensamientos de los hombres son vanos, son falsos. La escritura dice, son mentira, todo hombre es mentiroso. Si algo realmente Dios quiere, es que nosotros muramos al mundo y nos entreguemos a Él y a su conocimiento. Una vez más, el conocimiento que todo cristiano debe anhelar con toda la fuerza de su corazón es tener el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y Él lo pide, lo exige. Juan capítulo 5, verso 39. Esta es una orden de parte de nuestro Señor Jesucristo. Mire esto. Leed las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Muy bueno. Alguien contestó, no, no. Ahí no dice leer, ahí dice escudriñad. Escudriñar es lo mismo que indagar, investigar, profundizar, ahondar. Eso es escudriñar. Ir a lo más profundo. Solamente cuando nosotros invertimos tiempo y esfuerzo en indagar las escrituras, realmente vamos a llegar al conocimiento deseado por Dios para nosotros. A mí casi nunca me gusta hacer esto, pero yo prefiero darles un testimonio personal, algo que los ayude a edificar a ustedes por una experiencia vivida mía, porque muchos de ustedes probablemente se encontraron o se podrán encontrar en esta situación. Entonces Dios les dará a ustedes una salida o por lo menos una visión diferente de lo que se está viviendo. Yo pagué mucho dinero, invertí muchísimo tiempo, más de 5 años. Y esto incluyó tal vez, y lo digo con tristeza, en el abandonamiento de mi familia, de mis hijos cuando estaban creciendo y más me necesitaban. Porque yo quería conocer la palabra de Dios. Y sabe una cosa, que cuando yo entré a estudiar, lo menos que hicimos fue escudriñar las escrituras. Todo el tiempo de mi aprendizaje, lo que me enseñaron fue los pensamientos de todos los hombres. Me citaron a todos los grandes teólogos que aparecen hoy en día. Y sabe una cosa, si usted me pregunta acerca de ellos y de sus teorías, yo se los puedo mencionar. No es que yo no los conozca. San Agustín, Calvino, Bert, Lutero, Origen, Jerónimo, uno más modernito.
Berkhoff, uno de los grandes teólogos. 48 llegamos a estudiar nosotros en el Instituto Bíblico. 48 pensamientos de hombres. ¿Saben qué era lo más triste? Que a lo último ya ni la Biblia llevábamos al estudio. No cargábamos la Biblia, no nos enseñaban Biblia. Y vea la orden de Dios, dice, escudriñe las escrituras. Y escudriñábamos todo el tiempo los pensamientos de los hombres, porque había que ser grandes teólogos. No sabía nada de la Biblia. Mis amados, Dios quiere que tú lo conozcas a Él. A Dios no le interesa que conozca a los grandes teólogos. Usted no me tiene que conocer a mí, no tiene que conocer a fulano, a sutano, a mengano, a perencejo, a nadie. Por grande o por pequeño que nosotros seamos, delante del Señor nosotros solamente somos instrumentos. Dios quiere que le conozcamos a Él personalmente, a su Hijo, a su obra, a su Santo Espíritu. Muchos nos hicimos nuestra propia idea de lo que era conocer a Dios. Esto, mis amados, es algo bastante delicado, porque esto hace que cada quien tenga su propia justicia. Y quiero citar otro ejemplo de algo vivido. En una iglesia donde estábamos, llegó un teólogo, le abrieron las puertas de par en par, lo recibieron como un rey. Y lo que él decía en la congregación era la última palabra, porque él era el doctor fulanito de tal, el doctor en la ley, el doctor teólogo. Y yo me acerqué con una pregunta para él, la cual él no me pudo contestar, una pregunta muy simple, pero él me dio una excusa, utilizó 3 o 4 palabras raras, de esas que ellos solamente saben usar, y con eso justificó su ignorancia bíblica. En otras palabras, creó su propia justicia. Por eso el Señor les va a decir a ellos, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Saben por qué? Porque cuando nosotros no citamos la palabra de Dios y no vivimos en la palabra de Dios, mi amado, ¿qué queda fuera de Dios? Un mundo de maldad, terreno del enemigo. Y ahí es donde ellos se mueven. Ahora, si tú quieres la justicia divina, Filipenses capítulo 3, verso 9, mira lo que dice. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Verso 10, preste atención, a fin de. ¿Qué significa la palabra a fin de? ¿Cuál es el propósito de no tener una propia justificación, sino ser justificado por Jesucristo? ¿Cuál es el propósito? Dice, a fin de conocerle a Él. Ese es el propósito, que tú conozcas a Dios. Si yo me mantengo en mi propia justicia, jamás de los jamases yo llegaré al conocimiento de Dios. La Biblia tiene otro nombre para eso, le llaman sabios en su propia sabiduría. Y Dios los considera como necios. ¿Sabe qué es un necio? Según el Salmo 14, alguien que no tiene a Dios. O sea que esto es serio. Pero el propósito de que nosotros no tengamos nuestra propia justicia, entonces, es que lo conozcamos a Él. Y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, dice la Escritura, llegando a ser semejante a Él en su muerte. En otras palabras, el propósito del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo es que todos y cada uno de nosotros lleguemos a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Seamos participantes de sus padecimientos. Seamos semejantes a Él en su muerte, pero también
en la resurrección. Ese es el deseo de Dios para cada uno de nosotros. Para eso el Señor imparte el conocimiento en su palabra y demanda el conocimiento de nosotros, sus hijos. Que seamos como nuestro amado Señor Jesucristo. Ese es el conocimiento que Dios espera de ti. Y esto, mis amados, es una decisión que solamente tú puedes tomar. Nadie la puede tomar por ti. Yo no la puedo tomar por ti. Tu papá, tu mamá, tus hermanos, tus amigos, tu esposo, tus hijos, tus conocidos, tu pastor, nadie puede tomar esta decisión. Esta decisión de conocer a Dios es una decisión personal. Un día tuve una conversación con unas personas y cada vez que ellos me decían algo, yo trataba de citarles la escritura. La Biblia dice esto, la Biblia dice lo otro. Y muy molesta, una dama me dijo, pero es que usted sabe Biblia porque usted fue al instituto bíblico. Y yo no tengo como ir al instituto bíblico, entonces yo no sé Biblia. Por dentro, a mí me dolía el corazón, porque esa es la expectativa, que si uno va a un instituto bíblico, uno sabe Biblia o aprende Biblia. Y me dolía el corazón porque en realidad yo nunca aprendí Biblia en el instituto bíblico. 5 años de nuestra vida, mi esposa y yo invertimos y no aprendimos nada de Biblia. Al final ni llevábamos la Biblia, nos dolía. Yo no tenía cara para darle a esa persona, yo estaba avergonzado, pero al mismo tiempo tuve la respuesta correcta para ella. Y la respuesta correcta fue mi propia vivencia personal. Algo que yo le dije a ella es, tú estás equivocada. El conocimiento bíblico no se adquiere por ir a una institución. El conocimiento bíblico se adquiere cuando tú tomas la decisión de buscar a Dios y conocerle tal cual como Él es. Tú tienes una Biblia en tu mano, puedes conocer a Dios y llegar al conocimiento. Esa es tu decisión. En el instituto bíblico yo no aprendí Biblia, pero un día yo tomé la decisión que yo quería conocer al Dios de la Biblia. Y saben una cosa, solamente hasta que yo me sumergí en la escritura, ahí fue que llegué al conocimiento de Dios, de su palabra, de quién es Él realmente. Algo que tú y yo podemos hacer en casa a cualquier momento. Algo que yo los exhorto a ustedes todo el tiempo es a que mantengan un buen hábito de lectura. Si ustedes leen la palabra de Dios todos los días y ponen su corazón a meditar en esa palabra, Dios va a hablar a sus corazones. Y ciertamente el conocimiento llegará a sus vidas. Sabrán quién es Dios, cómo piensa, qué espera de nosotros, qué nosotros debemos hacer, cuál es su plan y cuál es su propósito. Eso, mi amado, no espere que te lo enseñen en una institución. Eso no espere que se lo enseñen dentro de la iglesia. Esto es algo que tú tienes que anhelarlo en tu corazón, desearlo. Piensa por un instante que tienes un Padre amoroso, maravilloso, que te ha provisto y te ha dado todo lo necesario para tú tener la mejor vida del mundo. Y lo único que Él está esperando es que tú te acerques a Él y le conozcas. Piensa por un instante que Él te proveyó también todos los recursos necesarios y disponibles para que llegues a ese conocimiento. Vea, nos dejó su santa palabra. Hombres y mujeres murieron para que la Biblia llegara a tus manos. Nos dejó a su Santo Espíritu. Nos dejó profetas, personas que dedicaron por entero sus vidas con el único propósito de que futuras generaciones, tú y yo, no camináramos como dice la escritura, como dijo nuestro Señor Jesucristo, para que no camináramos como en un cuarto oscuro, que nos tropezamos y no nos sabemos ni siquiera con qué. No, el Espíritu Santo está ahí para guiarnos, para enseñarnos, para instruirnos, para redarguirnos, para corregirnos.
Ahí está el Señor. Pero esta es una decisión, una vez más, que solamente tú puedes tomar. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 15. Fue un versículo bíblico que cambió la vida de mi esposa y mi vida. La Biblia dice, si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande la razón de la esperanza que hay en vosotros. Un día conocimos a alguien que nos dijo, ustedes están yendo al instituto bíblico, ustedes tienen que estar como dice Primera de Pedro 3:15, y ese día nos rascamos la cabeza y nosotros pensamos y dijimos, pero ¿qué dice ese versículo bíblico? No sabíamos qué decía. Una vez más, como nunca fuimos a la Biblia, te pregúnteme por qué hubiera dicho el filósofo, el pensador, el doctor, yo le hubiera contestado, pero me citaron la Biblia, yo no sabía qué responder. Y este verso bíblico transformó mi vida, porque esto que yo estoy leyendo aquí, mis amados, esta es una orden celestial. Este es el deseo del corazón de Dios para todos sus hijos, que los santifiquemos a Él en nuestros corazones, como nosotros santificamos a Dios. La Biblia dice, estando siempre preparados para presentar defensa. Y mira esto, con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que nos pregunte por qué nosotros somos de la fe de Jesucristo. La pregunta que cabe al lugar aquí es, ¿cómo estamos nosotros en el día de hoy? ¿Estamos preparados? ¿Estamos llenos de la palabra del Señor? Para que si alguien nos pregunta acerca de nuestro Señor Jesucristo, podamos nosotros consolarlos, contestarles, responderles, guiarlos y hacerlo, como dice la Escritura, llenos de mansedumbre y con la reverencia de la palabra que ella se merece. Esto fue un golpe muy duro para mi esposa y para mí. Ese mismo día nosotros tomamos la decisión de abandonarlo todo. Todo lo abandonamos, nuestros estudios. Estábamos estudiando el último año, que es el ministerial, que es literalmente ya para salir al ministerio. Estamos estudiando misionología, las misiones para ir al mundo. Ese era el corazón, o es mi corazón, por eso estoy aquí donde estoy. Y ese mismo día nosotros lo abandonamos todo. Yo le dije a mi esposa, aquí paramos. Ni un segundo más, ni un peso más. Mi esposa, mis hijos me necesitan. Yo puedo estudiar la palabra en la casa. Y ese día yo tomé una decisión. Yo no me iba a sentir más avergonzado delante del Señor, ni delante de los hombres. Estaba falto de conocimiento, estaba falto de sabiduría. Ignoraba las escrituras y lo que ellas demandan. Y en cuanto a demandas, quiero mostrarles otro versículo bíblico de lo que Dios demanda en su palabra. Primera de Corintios 14:37. Mire esto. Y escribe el apóstol Pablo y dice, si alguno se cree profeta o espiritual, bueno, voy a hacer un paréntesis porque muy poquitas personas se creen profetas. Pero la gran mayoría de nosotros, los cristianos, nos creemos espirituales, o sea que tenemos una relación con nuestro Padre Celestial por medio del Espíritu. A eso se le llama ser espiritual. Y la Biblia dice, si tú te crees uno de esos que tienes una relación con el Padre por medio del Espíritu, reconozca que lo que Pablo nos escribe son mandamientos del Señor. Porque este es el apóstol Pablo hablando. ¿Sabe qué es lo más terrible de todas las cosas? Que el 99% de las iglesias ignoran lo que el apóstol Pablo escribió y las razones por las cuales él lo hizo. Y nosotros lo estaremos ignorando también
Estaremos siendo desobedientes a este gran mandamiento del Señor solamente porque somos sabios en nuestra propia opinión. Generamos nuestra propia sabiduría y nos apartamos de la divina. O nos acogeremos a la sabiduría divina y escudriñaremos la palabra. Un mandamiento del Señor. Dios escribe sus mandamientos en la palabra y yo, quien estaba estudiando tanto, los ignoraba por completo. Un golpe fuerte, mis amados. Yo no quiero que ninguno de ustedes pase por ahí. Por el contrario, yo quiero que todos y cada uno de ustedes sean hijos obedientes, que puedan demostrar su fe. Y la fe no viene de cualquier lado, mis amados. Según la escritura, vamos al libro de Romanos, capítulo 10, verso 17. ¿De dónde entonces viene nuestra fe? La fe, dice la escritura, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Una vez más, mis amados, no hay conocimiento si no es por la palabra y no hay fe si no es por la palabra. Si la fe es por la palabra y el conocimiento también es por la palabra, entre la fe y el conocimiento estaba la virtud de lo que hablamos la semana pasada. ¿Cómo entonces nosotros tenemos virtud? ¿Cómo nuestros pensamientos se ajustarán a la voluntad soberana del Dios de los cielos? ¿Cómo nuestros pensamientos serán buenos si estamos apartados del conocimiento de Dios? Reorganizar nuestras vidas de acuerdo al programa divino es la única manera en que nosotros verdaderamente nos acerquemos al conocimiento bíblico. Y esta es una exhortación de mi parte, mi amado hermano. Todos nosotros estamos muy organizados en cuanto a nuestra manera de vivir por las obligaciones que nosotros tenemos y hemos adquirido. Un trabajo secular, unas cuentas que pagar, tal vez un estudio que estemos realizando para mejorar nuestro ingreso económico, tal vez vamos al gimnasio porque queremos mantener un estado de vida saludable, pero mi amado, todo esto sería irrelevante en el momento de partir de este mundo si nosotros no ajustamos nuestras vidas y las reorganizamos al propósito eterno por el cual Dios nos puso en este mundo. Sí, yo sé que hay que sacar tiempo para todo y todo es valioso. Yo lo entiendo, todo es valioso. Cada quien valora su vida de diferentes maneras, pero si algo tiene que ocupar un primer lugar en tu vida, mi amado hermano, y esta es la decisión que tú debes tomar, es llegar al conocimiento de la palabra de Dios. Serás entonces un verdadero hijo espiritual. Tendrás una verdadera relación espiritual. Miran esto. Vamos al Evangelio de San Juan, capítulo 4, verso 24. Preste atención a estas palabras, son de Jesús y dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Estas son las palabras de Dios, Jesús nuestro Señor. La obediencia a Dios es un acto de adoración. Caminar en la verdad, mi amado, es otra forma de adoración. Llegar al conocimiento de Dios es la mejor forma de adoración porque ahí nosotros entonces podremos adorar a Dios también en el Espíritu. Si no reorganizamos nuestras vidas a la mente de Dios, al carácter de Dios, van a haber consecuencias. Y a veces las consecuencias son demasiado serias. Preste atención a esta escritura. Vamos al libro de Oseas, capítulo 6, verso 6. Un momentico. 6:16. No.
Oh, así, Oseas 6:6. Mira esto. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que todos los holocaustos. ¿Sabían ustedes, mis amados, que la gran mayoría de los cristianos están más preocupados por vivir una vida sacrificada? Porque piensan que si yo voy a la iglesia y yo me sacrifico, que si yo me congrego y me sacrifico, que si yo doy dinero y me sacrifico, yo estoy agradando a Dios. Y la Biblia dice, no, no lo hagas. No vas a obtener beneficio de ello. Hay consecuencias, son consecuencias negativas. ¿Cuáles? Que yo no me voy a agradar. Él dice, yo no quiero más sacrificios. Yo quiero conocimiento de Dios, más que todos los holocaustos. Tristemente, ni siquiera el pueblo de Dios lo entendió. Israel no lo comprendió. Pensaban que a Dios se le agradara sacrificando animales y animales, animales. Y él dijo, no, ustedes no me conocen. Si me conocieran, ustedes me adorarían a mí en espíritu y en verdad. Mi adoración no es por traerme animales y derramar sangre. ¿Qué Dios quiere entonces de nosotros? Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 4. ¿Qué quiere Dios de nosotros? El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Mi amado, esto no es lo que yo quiero. Bueno, yo también lo quiero, ¿no? Yo quiero que ustedes lleguen al conocimiento de la verdad. Pero más que yo, mi amado, es Dios el que lo quiere. Él no quiere que tu alma se pierda. Aquellos que no llegan al conocimiento jamás nunca llegarán a la verdad, por ende sus almas se perderán eternamente. Y perdónenme, se van a perder inundados en conocimientos. Mira, pueden ser las personas con el conocimiento académico más grande del mundo, pero sus almas se van a perder. Dios no quiere eso, Dios quiere que tú llegues a la verdad. Y todos nosotros sabemos quién es la verdad, Cristo, así que tenemos que llegar al conocimiento de Cristo. ¿Qué pasa si nosotros como cristianos no llegamos al conocimiento de Cristo? ¿Saben qué va a pasar? Que la historia se va a repetir. Ahora sí, vamos a Oseas otra vez. Ahora va a ser el capítulo 4 y el verso 6. ¿Qué pasa si yo no quiero entonces llegar a ese conocimiento? Que la historia se repite. Mira lo que dice Dios de su pueblo Israel. Mi pueblo fue destruido porque le faltó dinero, porque le faltó sacrificios, porque le faltó ofrendas. No, ellos fueron destruidos porque les faltó conocimiento. Y vea la queja de Dios, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo olvidaré de tus hijos. Mi amado hermano en Cristo, el conocimiento es muy valioso para Dios, pero el conocimiento de Él, no el conocimiento de las cosas del mundo. No estoy diciendo que el conocimiento de las cosas del mundo es malo, no, es necesario. Todos nosotros necesitamos una fuente de sustento, por ende tendremos que ir a estudiar, a ejercitarnos en un oficio o en una profesión y allí vamos a adquirir conocimientos relativos a ese oficio. Pero esa no es la respuesta que Dios espera de nuestras vidas. Dios no viene a quitarnos a nosotros de la pobreza, Dios no vino a nosotros a quitarnos el frío, a quitarnos el hambre. Dios vino a sacar nuestras almas de la perdición eterna. Por ende, lo más importante para Dios es que tú llegues al conocimiento de Él. Y tristemente el pueblo de Israel no lo comprendió. Ignorando el conocimiento de Dios, dice la escritura, lo desecharon el conocimiento. ¿Tú crees que si yo tengo una Biblia en casa,
y yo no leo la Biblia y no escudriño la palabra de Dios, no estoy también desechando el conocimiento de Dios. Y si alguien me pregunta algo acerca de mi fe, ¿yo qué le voy a decir? ¿Qué le voy a contestar? ¿A quién yo voy a citar? ¿Al fulano de tal? ¿Al vecino? ¿Al teólogo? ¿Al sabio? ¿Al filósofo? ¿O yo tengo que citar a Dios y a su santa palabra? ¿De qué yo tengo que llenarme? ¿De dinero en el banco? ¿O llenarnos de la sabiduría y del conocimiento de Dios? Para muchas personas, ciertamente, esta historia se va a repetir. Pero una vez más, no es el deseo de Dios. Filipenses capítulo 3, verso 8. Y este es el apóstol Pablo. Pablo, por el contrario, nos dice ahora a nosotros, ciertamente, aún yo estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Qué quería Pablo? ¿Ganar a Cristo solamente? No, quería ganar el conocimiento de Cristo. Y él dijo, mira las cosas del mundo, aunque yo tengo que vivir y sustentar esta carne, eso no es el todo de mi alma. Por el contrario, todo eso yo lo puse por basura con tal de llegar al conocimiento de Cristo. Y una vez más yo me identifico con Pablo en este sentido, porque el día que yo tomé la decisión de ponerlo todo por basura, dejarlo todo atrás como si yo nunca hubiera aprendido o sabido Biblia, ese día fue el día que Dios se reveló a mi corazón. Y el Señor está dispuesto a hacerlo contigo también, está esperando por ti. Solamente le espera que tú tomes una decisión. Pablo tuvo todo por basura con tal de llegar al conocimiento de Cristo. Pero ¿quién era Pablo, mis amados? Vamos a ver quién era Pablo. Verso 4. Pablo les dice a los judíos, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo, dice Pablo, también tengo de qué confiar en la carne. Si alguno piensa de que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y ahí empieza la lista de quién era él. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos y en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es en la ley, lo que la Biblia decía para ellos, irreprensible. ¿Sabe qué significa irreprensible? Que los 613 mandamientos de la ley, él los cumplía al dedillo, uno por uno. Nadie podía reclamarle que él no era justo. Irreprensible. Ahora el verso 7 trae una clarificación y dice, pero cuántas cosas, mire que ahora ya hablan tiempo pasado, eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas por pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y como lo vimos hace un ratico atrás, a fin de conocerlo. Y él trae entonces el evangelio, que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tendremos nosotros, mis amados, que dejar atrás? ¿Qué tendremos que dejar a un lado o desechar? ¿Qué tendremos nosotros que poner por basura con tal de añadir a la fe y a la virtud conocimiento? Averígualo. Consulta con Dios. Consulta contigo mismo.
Toma una decisión y hazlo. Hazlo. No lo pienses dos veces, no te dejes de engañar del enemigo. Cristo es la respuesta a nuestras vidas. Además, esa es la voluntad de Dios para tu vida. Entre tanto, mis amados, que ustedes toman la decisión de llegar a ese conocimiento de Dios, yo me uno, me añado a esta oración que hizo el apóstol Pablo por la iglesia de Colosas. Colosenses capítulo 1, verso 9 y 10. Y mira lo que Pablo oraba por esta iglesia. Por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Propósito, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Mis amados, esta es mi oración por todos y cada uno de ustedes, pero la decisión es algo personal. Este mundo tiene muchos ofrecimientos, yo lo sé, yo también vivo aquí junto con ustedes, pero ¿saben algo, mis amados? Nada se puede igualar ni comparar al amor de nuestro Señor Jesucristo por nuestras almas, a la promesa de una vida eterna, al sustento que Él ofrece a todos sus hijos. Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Con esta promesa, mis amados, yo los dejo en esta noche. Oren al Señor, escudriñen su santa palabra, llénense del conocimiento del Señor. Si en algo nosotros fuésemos faltos, el Señor con su amor y misericordia, por medio de su Santo Espíritu, y los maestros que Dios estableció en su palabra, nos ayudará a llegar al conocimiento y a la perfección, para que todos a una sola seamos la imagen de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Todos nosotros tenemos esa preciosa encomienda, ser los embajadores del Señor. Así que así como Jesús estuvo lleno del conocimiento, como Pablo estuvo lleno del conocimiento, Dios espera que tú y yo estemos llenos del conocimiento de Dios. Inclinemos nuestros rostros, oremos al Dios de los cielos, por favor entre en comunión, en coinonía, aparte de sus pensamientos de todas las cosas y por una vez en su vida tome una decisión delante de la presencia del Señor. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Tu palabra, Señor, siempre nos conduce y nos conducirá a tu santa presencia, Señor. Un camino precioso tenemos que andar, Señor, todos y cada uno de nosotros, y es el camino de la fe, por el cual tú nos llevas, Señor, a una vida eterna y a unas promesas, Señor, establecidas por tu palabra, por un Dios que no miente y no se arrepiente, que lo que dice hace, Señor. Por lo tanto, oh Dios de los cielos, te rogamos en esta noche, Señor, que tomando, Señor, cada uno de nuestros corazones, tal cual como somos, diferentes los unos de los otros, tú nos lleves, Señor, al conocimiento de la excelencia de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Padre, para que mutuamente nos colaboremos los unos a los otros en el crecimiento y adquiramos la estatura preciosa de tu amado Hijo Jesucristo. Oh Dios de los cielos, yo te doy gracias, Señor, por estos preciosos tiempos que tú nos permites, Señor, que a pesar de la distancia, Señor, tú nos reúnes día tras día, Señor, por medio de las oraciones y viernes y domingos, Señor, para compartir tu santa y bendita palabra. Llévanos cautivos, Señor, en tu voluntad y en tu corazón, Señor, para que hagamos conforme a tu propósito. Si algo nos faltase, Señor, oh Dios de los cielos, te ruego que por medio de tu Santo Espíritu seamos ministrados en tu santa palabra y el conocimiento llegue a nuestras vidas, Señor, como una iluminación para que ya no andemos en cuarto oscuro, Señor, sino que como luminares en este mundo, Señor, seamos el resplandor para otro, mi Dios amado. Te doy gracias, Señor, por estos hermanos presentes. Bendíceles, Señor, y completan ellos la obra que has comenzado en sus vidas, Padre amado. Te damos gracias por tu misericordia, por tu amor, por tu palabra y por los santos y fieles hombres y mujeres que entregaron sus vidas
para que esta, tu palabra, tu mensaje, la Biblia, llegase hoy a nuestras manos, Señor. Gracias te damos por ello, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor, como tus hijos, como tu cuerpo. Todo esto, Señor, te lo pedimos en este maravilloso nombre que nos diste, Señor, que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Un saludito para todos mis amados hermanos.